Y bueno, vi tus slides, supongo no, vi que en algún momento te presentas a ti misma. Creo que parece Sí. genial si lo haces. Y, y bueno, nada, chicos, los que están ya aquí, ya poco a poco irán llegando. Hoy tenemos a Anabel Romero, que nos habla desde el mismo uso horario de ustedes, lo cual está genial. Las slides también las mandé tanto por email como el link. Y bueno, tenemos el chat también para los chicos que a veces no pueden conversar por voz, pero en caso de que tengan preguntas yo te las hago saber por el chat. O sea, Ok. las repito, obviamente, para que queden también grabadas. y, y nada, cuando quieras. Muchísimas gracias, insisto, Anabel, por el tiempo y por la dedicación. Sí, no, para mí es un placer contribuir a este curso. Um, Cuando ok, quieras. Yo estoy muteado aquí, pero sabes que... ok. Ok, bueno, hola a todos. Yo soy Romero. Voy a hablar sobre extinción de jets o jet quenching en colisiones de iones pesados usando el detector Atlas. Entonces, ok, aquí tengo una lista básicamente de las cosas que voy a hablar. Pero primero que nada, me gustaría presentarme. Como dije, yo soy Anabel Romero. Yo, de hecho, tomé la primera versión de este curso de introducción a las partículas en el 2014. Un curso fantástico porque normalmente en las universidades se tienen cursos de física de partículas, pero tratan más que todo de QED. Pero lo especial de este curso en particular es que tiene además un componente de física de detectores, física de aceleradores y las herramientas estadísticas que se usan en física de altas energías. Eso es súper valioso, no es común tener un curso así. Entonces, ok, yo la preparación de este curso en 2014, fue fantástico, me encantó la física de partículas. Unos meses después, de hecho, apliqué al programa el CERN Summer Student Program, que es como una pasantía de verano para estudiantes de licenciatura. Esto es algo, si a ustedes les interesa esta área, podrían considerar aplicar a este programa. Bueno, me gradué en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, en el 2016 de física y desde entonces he hecho mi doctorado en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y bueno, también obtuve un máster recientemente. Entonces, ok, voy a cubrir varios temas en este seminario, pero la verdad es que la física de iones pesados es un área bastante extensa y es imposible que hable de todas las cosas divertidas que hay aquí. Así que solamente voy a darles un pequeño resumen de algunos temas, como son la fuerza fuerte, el quark gluon plasma, jets y en particular con enfoque en Atlas. Y bueno, en verdad lo que quisiera que recordaran de este seminario es básicamente que tengan una idea de qué es la física de iones pesados, qué es el quark gluon plasma, y que sepan que la meta, lo que uno quiere hacer en esta área es estudiar la fuerza fuerte. Entonces, la física de iones pesados es como física de alta energía, en el sentido de que se colisionan partículas y uno mide los productos de las colisiones, pero la diferencia es que en vez de colisionar protones, uno colisiona núcleos pesados, como plomo, por ejemplo. Entonces, y uno de los objetos de estudio de esta área es el quark gluon plasma, bueno, ya voy a hablar sobre eso. Ok, entonces yo sé que todos ustedes están familiarizados con esto porque lo han visto previamente en este curso. Básicamente tenemos que las partículas, uno tiene una tabla de partículas fundamentales, son de tipos quarks o leptones o transmisores de fuerza, y uno tiene 4 tipos de interacciones: la fuerza gravitacional, electromagnética, fuerza débil y además la fuerza fuerte. Entonces, lo que vamos a hablar aquí es más que todo está relacionado con la fuerza fuerte y con las partículas que están asociadas a esta fuerza, que son los quarks y los gluones. Entonces, esa es la meta fundamental. La pregunta filosófica que uno realmente quiere entender es como que, ok, ¿qué es la fuerza fuerte? ¿Cómo funciona? Etcétera. Entonces, otra
cuestión importante en este tema es que, o otra motivación para estudiar esto, es que al inicio del universo hay una teoría que dice que hubo un Big Bang, una gran explosión, y de esta explosión salieron muchísimas partículas muy energéticas. Todas estas partículas inicialmente tenían muchísima energía, pero con el tiempo fueron interactuando, perdiendo energía o en algún sentido como enfriándose, y ha pasado muchísimo tiempo desde entonces y básicamente eventualmente las partículas empezaron a formar las estructuras que vemos hoy en día. Entonces esto fue hace 14 millardos de años, casi nada. Y lo que vemos hoy en día es las estructuras como núcleos, átomos, moléculas, etc. Pero al poco tiempo después del Big Bang, hubo un estado de la materia, que sería más o menos por esta zona, en este diagrama, que se llama el quark-gluon plasma. Y como lo dice el nombre, estaba compuesto por quarks y gluones, y tenían muchísima energía. Habían muchísimas de estas partículas, entonces era bien denso. Y básicamente era como una sopa muy caliente. Y digo sopa porque realmente el quark-gluon plasma, a pesar de que el nombre es plasma, en realidad se comporta como un líquido. Y hay toda un área en física de iones pesados que trata sobre la hidrodinámica del quark-gluon plasma. Es muy interesante y muy bonito. Lástima que no podemos cubrir todo eso aquí ahorita. Pero sepan que entonces que el quark-gluon plasma es este estado de la materia compuesto por quarks y gluones que no están confinados a estar dentro de hadrones, sino más bien como que se pueden mover bastante y interactúan básicamente por la fuerza fuerte. Entonces, ¿cómo podríamos crear un quark-gluon plasma? Bueno, la receta es que necesitas alta densidad y alta energía. Entonces, aquí muestro un diagrama de fases. El eje horizontal es la densidad, el eje vertical es la temperatura o la energía. Y la cuestión es que si uno tiene poca densidad y poca temperatura, entonces los quarks y los gluones se encuentran dentro de los hadrones, como por ejemplo los protones, los neutrones, ¿no? Pero si uno aumenta muchísimo la densidad y la temperatura, entonces se crea este estado de confinado en el que los quarks y gluones están más libres y que llamamos un quark-gluon plasma. Eso lo podemos hacer si tomamos partículas densas, como por ejemplo iones de plomo. El plomo es bien denso, y los aceleramos muchísimo, entonces les damos mucha energía. Entonces, eso es básicamente lo que hacen los físicos hoy en día. Aquí tengo un diagrama de dos rayos de iones pesados que están acelerados a mucha energía, casi la velocidad de la luz. Ellos chocan y cuando chocan se forma este estado líquido de quark-gluon plasma, ¿no? En algún sentido es como que si los quarks y los gluones que están en los iones de plomo se funden o se derriten y forman este quark-gluon plasma. Pero claro, esto no dura para siempre. El quark-gluon plasma vive por muy poco tiempo, 10 a la menos 22 segundos, y eventualmente decae y se convierte en una cosa intermedia, hasta que finalmente las partículas, los quarks y los gluones, hadronizan y forman como un spray de partículas que salen. Y si uno pone un detector alrededor de estas partículas, de estos productos de la colisión, entonces uno podría medir y sacar conclusiones sobre el quark-gluon plasma. Entonces, un concepto importante es que es un jet. Un jet informalmente es como un spray de partículas que tiene más o menos una forma cónica, como pueden ver aquí, y tiene el origen en el punto de la colisión de los rayos. Entonces, en este caso tenemos nuestros dos rayos dados por estas flechas anaranjadas. Ellos chocan, forman un quark-gluon plasma, y eventualmente eso decae y salen varios quarks y gluones, los cuales hadronizan, forman otras partículas, como pueden ver aquí, piones, kaones, que a su vez también van a decaer en otras partículas. Y eventualmente, si uno pone un detector, uno puede medir la energía y otras propiedades de estas partículas que forman jets. Entonces, la razón por la cual los jets son importantes es porque como vienen
de la colisión, los jets tienen información de las interacciones fundamentales que ocurrieron durante la colisión. Entonces podemos estudiar el quark en un plasma y al mismo tiempo la fuerza fuerte. Pero claro, eso es como una definición informal de lo que es un jet. Si uno quiere definir formalmente un jet, uno tiene que entonces tener instrumentación, como por ejemplo, uno tiene su detector de partículas. Esto es un esquema de Atlas. Como ustedes saben, Atlas es uno de los detectores principales que está en el colisionador de hadrones, en el CERN, que es bastante grande, 27 kilómetros de diámetro. Y ok, entonces Atlas es un detector bastante complejo, tiene muchos o varios subdetectores. Tienes, por ejemplo, hacia la parte más interna, tienen un tracker que mide la posición de las partículas, tienen también después un calorímetro electromagnético que mide básicamente fotones y electrones, la energía de ellos. Y luego también tienes un calorímetro hadrónico que mide la energía de hadrones. Claro. Y algunas partes... sí, Que te interrumpa. ¿Puedes darnos cuando vayas pasando las slides, el número quiero decir? Sí, por supuesto. Para exigirte que algunos no pueden verlas, y así ellos van pasándolas a su ritmo contigo, quiero decir. Sí. Gracias. Sí, ahorita estamos en la slide 14. Sí. Ok, entonces este detector tiene varios subdetectores y algunas partes de este detector también están inmersas en un campo magnético para que las partículas, la trayectoria de las partículas se curva. Y ok, entonces la idea es que uno tiene los rayos de partículas, como pueden ver en las flechas anaranjadas, que colisionan y luego los productos de colisión salen hacia el detector y forman estos jets. Entonces, en la slide 15 tengo ya la definición formal de lo que es un jet. Básicamente, uno utiliza un algoritmo computacional que lo llaman el anti-KT, que lo que hace es agrupar señales del detector y formar este objeto cónico que llamamos un jet. Entonces, la forma en la que esto se hace es considerando estas distancias delta R, en la slide 16 que pueden ver, que es básicamente es como una distancia euclidia, pero en el espacio de eta y phi, donde phi es el ángulo de la sección transversal del detector. Entonces esto sería el ángulo polar en las coordenadas cilíndricas. Y luego tienes eta, que es una cantidad que está definida en función del ángulo teta tradicional de las coordenadas esféricas, que es respecto al eje, en este caso de colisión, entonces es el eje z. Y esta eta lo llaman la pseudo-rapidez. Entonces uno mide distancias de esta forma, con esta fórmula de delta R, y uno va a considerar la distancia entre un par de objetos, es decir, entre un par de señales de tu detector. Y uno va a comparar esa distancia con la distancia del promedio de esos objetos hasta el eje de la colisión. Entonces, si estos objetos están muy cerca, uno los agrupa y continúa esto de forma iterativa hasta que básicamente la distancia D minúscula sea mayor que la distancia D mayúscula. Eso, cuando se llega a esa condición, entonces uno dice que eso es un jet, básicamente, como sale en la slide 17. Ok, entonces esa es la definición formal de un jet. Otro concepto que es importante en las colisiones de iones pesados es la centralidad. Entonces, la idea de la centralidad es qué tanto se solapan los iones de plomo en la colisión. Entonces, en la slide 18 pueden ver que hay tipos de colisiones periféricas o colisiones de frente, que se solapan mucho los iones. Y bueno, la forma en la que definen esta centralidad la pueden imaginar con el siguiente ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, consideraban los rayos de partículas que se utilizan en estas colisiones, ¿qué pasaría si los rayos están completamente desalineados? Entonces, si ese fuera el caso y no se solaparan nada los rayos, entonces no chocarían los rayos, simplemente seguirían de largo
y uno no esperaría medir nada en el detector. Sin embargo, en cambio, si los rayos se solapan un poco, entonces van a haber más interacciones, las partículas van a cambiar su trayectoria y eventualmente medirías algo en el detector. Entonces, esa es la idea más o menos de cómo se define la centralidad, solo que en vez de ser qué tanto se solapan los rayos, uno se pregunta qué tanto se solapan los iones. Y la forma en la que está definido es que si uno tiene muchísima energía en el detector, entonces uno supone que eso viene de colisiones de iones que son muy de frente, colisiones centrales. Mientras que si hay poca energía en el detector, entonces uno imagina que eso viene de colisiones periféricas. Luego en el slide 19, bueno, la forma en la que se define esta centralidad es un poco extraña al principio porque en verdad lo hacen en función de la energía que se deposita en uno de los subdetectores de Atlas, que es el Forward Calorimeter, que sería este que está, bueno, los detectores que están hacia los extremos de Atlas. Entonces, ellos miden la energía en ese detector y uno, es un poco extraño porque uno, en verdad, intuitivamente pensaría que sería mejor medir la energía hacia la parte central del detector, donde está el barril, que son estas zonas aquí. Pero resulta que en realidad la energía que mides en el Forward Calorimeter es proporcional, como pueden ver en esta gráfica, a la energía en el barril. Y la razón por la cual se define la centralidad en función del Forward Calorimeter es porque uno quiere hacer mediciones independientes. Uno quiere medir la energía de los jets con los calorímetros del barril y luego la centralidad de los jets o de la centralidad de las colisiones con el otro calorímetro que está hacia los extremos. De ese modo evitas autocorrelaciones en tus datos, tienes simplemente mediciones independientes. Entonces, tengan en cuenta este concepto de centralidad. Entonces, hace muchos años, Bjorken, que era un físico de partículas que hizo bastantes contribuciones en el área, él pensó lo siguiente. Él dijo, ok, si uno crea un quark gluon plasma, que sería esta esfera de color rosado o morado, en ese quark gluon plasma puede pasar que los gluones y quarks que están dentro, que los llaman colectivamente partones, ellos interactúen y dos partones puedan salir del quark gluon plasma y por conservación de momento irían en direcciones opuestas y con el mismo momentum. Ahora, como esto pasa dentro del quark gluon plasma, es posible que uno de esos partones vea una cantidad de quark gluon plasma mayor que el otro partón, porque recorre una distancia más grande dentro del quark gluon plasma. Todo esto lo pueden ver en la slide 20, que hay un diagrama. Entonces, la cuestión es que el partón que recorre la mayor distancia dentro del quark gluon plasma tiene más chances de interactuar con el quark gluon plasma y de perder energía, mientras que el otro partón no tanto. Y cuando estos partones salen del quark gluon plasma, forman cada uno un jet. Y lo que uno esperaría ver es que uno de los jets tiene mucha energía, sería el jet 1 en este caso, y el otro de los jets tiene mucha menos energía, que es el jet 2. Y esto fue más o menos lo que pensó Bjorken hace muchísimo tiempo. Y este fenómeno lo llaman la extinción de los jets o jet quenching. Esto fue lo que él predijo, pero pasaron más de 30 años antes de que pudiera medirse esto. Uno de los observables que se utilizan para medir la extinción de jets, lo pueden ver en la slide 21, se llama la asimetría de D-jet. Y es esta cantidad AJ que pueden ver. Entonces, esto mide, compara la energía de uno de los jets en el D-jet con la energía del otro jet. Entonces, como pueden ver de la definición, si los jets son simétricos, entonces por conservación de momentos se tendrían la misma energía y saldrían en direcciones opuestas. Entonces uno esperaría que el AJ fuera cercano a cero. ¿Sí? Pero si
no es una interacción simétrica, entonces uno esperaría que uno de ellos tenga mucho más energía que el otro jet, y por lo tanto AJ sería cercano a 1. Entonces, este es el observable que se utiliza, o uno de los observables que se utilizan para ver la extinción de jets. En la slide 22 tengo un display de uno de estos eventos de D-Jets. Entonces, la figura circular corresponde a una sección transversal de Atlas, el detector, donde pueden ver los tracks hacia la parte más interna, luego la energía depositada en el calorímetro electromagnético, en morado, y luego en azul claro pueden ver la energía depositada en el calorímetro hadrónico. Y quizás puedan notar que hacia uno de los lados en esta esfera, uno de los hemisferios de esta esfera, se tiene mucha energía concentrada en un poco espacio, un pequeño espacio. Esto corresponde a uno de los jets. Mientras que en el otro hemisferio uno tiene poquita energía depositada en una mayor área. Entonces, este corresponde al otro jet. O si lo ven también en los gráficos de energía versus posición en phi y eta, o momentum versus también la misma posición phi y eta, uno puede notar que hay como una montaña que corresponde a uno de los jets, mientras que hay otra montañita mucho más pequeña en otra área que correspondería al otro de los jets. Quizás lo puedan ver mejor aquí en el mismo gráfico, pero en función del momentum de los tracks. Ok, entonces esto es como una visión cualitativa de este efecto de asimetría de D-Jet. Y luego en la slide 23 tengo resultados cuantitativos de la asimetría de jet. Entonces, vamos a ver estas gráficas con calma. Primero, el gráfico que está más hacia la izquierda corresponde a colisiones periféricas. Entonces, son colisiones donde los iones no se solapan tanto. Y como no se solapan tanto, entonces no tienes tanta densidad y es menos probable crear un quark-gluon plasma, porque la receta para el quark-gluon plasma es alta densidad y alta energía. Entonces, aquí no se tiene tan alta densidad. Y entonces, en esta gráfica, ustedes pueden ver que la distribución de la simetría de D-Jet está centrada más que todo en cero. Entonces, eso quiere decir que la mayoría de los jets se crean de forma simétrica, es decir, tienen la misma energía. Sin embargo, a medida de que se aumenta la centralidad, que sería más hacia la derecha en estos gráficos, uno puede ver que empieza a aparecer como una montañita lo pueden ver en los círculos negros. Empieza a aparecer una montañita que se acerca más hacia como 0.5. Entonces, eso está diciendo que aquí ya los jets dejan de ser simétricos. Es decir, ya no tienen la misma energía. Y esto ocurre para los casos de colisiones más centrales, es decir, donde los iones se solapan más, por lo tanto se funden y crean más quark-gluon plasma. Ok, entonces, y eso lo pueden ver, en este caso los puntos negros corresponden a colisiones de plomo, y todo lo que está en amarillo corresponde a colisiones de protones. Y la diferencia es que en las colisiones de plomo se puede crear el quark-gluon plasma, mientras que en las de protones es básicamente el vacío, o equivalente al vacío. Entonces, esto es una comparación en el caso en el que tienes quark-gluon plasma con el caso en el que no tienes quark-gluon plasma. También pueden ver en la slide 24, pueden ver las distribuciones de los D-Jets en función del ángulo de separación entre ellos. Entonces, para colisiones periféricas, es decir, donde no se crea el quark-gluon plasma, pueden ver que la mayoría de los D-Jets tienen una separación de prácticamente pi. Entonces son 180 grados, es decir, salen en direcciones opuestas. Ok, perfecto, eso es consistente con la conservación de momentum. Pero luego, a medida que aumenta la centralidad, uno puede ver que la distribución cambia. Y entonces empiezan a crear par de jets que ya no tienen una separación angular de 180 grados, sino menos. Es decir, en las colisiones centrales, la presencia del quark-gluon plasma está
cambiando la trayectoria de los jets. Y por eso ya no están en posiciones opuestas, en direcciones opuestas. Entonces, entonces estos son resultados en función de la asimetría de jet, pero también hay otros observables con los cuales se puede estudiar la extinción de jets. En la slide 25 muestro uno de estos otros observables que se llama una función de fragmentación. Y la forma en la que está definida esta función de fragmentación es que uno mira el número de partículas cargadas, que sería este NCH, por unidad de momentum de las partículas. Entonces, eso es como ver cómo se distribuye el momentum dentro del jet, o en las partículas que están dentro del jet. Pero claro, como esto es un número, uno está contando partículas, esto es un número que se puede hacer arbitrariamente más grande si uno tiene más jets, más partículas. Entonces, por eso uno necesita un factor de normalización, que sería el número de jets, para que esta cantidad tenga sentido. Entonces esta es la función de fragmentación, y luego en la slide 26 muestro un observable que es más importante, que es la proporción de la función de fragmentación que se obtiene en colisiones de plomo comparada con colisiones de protones. Entonces, recuerden, como uno necesita alta densidad y alta energía para crear un quark-gluon plasma, entonces en el caso de las colisiones de plomos sí hay quark-gluon plasma, pero en el de protones no tanto, porque a pesar de que ambos tipos de colisiones tienen mucha energía, es decir, están en esta región, en temperatura, en este diagrama de fase a la izquierda, tienen más o menos la misma energía, pero el plomo, como es mucho más denso, está un poco más hacia la derecha en el diagrama de fase, y por lo tanto ahí sí hay quark-gluon plasma. Entonces, básicamente, esta proporción está viendo el caso en el que hay quark-gluon plasma versus el caso en el que no hay quark-gluon plasma. Entonces, la cuestión es que si la física de colisiones de plomo es similar a la física de colisiones de protones, entonces esta proporción debería ser cercana a 1. Y si la proporción no es cercana a 1, entonces eso significa que en las colisiones de plomo, donde hay quark-gluon plasma, los jets están siendo modificados, ¿no? Entonces, aquí muestro partes de los resultados de las mediciones de estas funciones de fragmentación. Como pueden ver, en la slide 27, este es el caso en el que se tienen colisiones periféricas, y pueden ver que esta proporción de las colisiones de plomo versus las de protones, es más o menos cercano a 1. Este gráfico muestra esa proporción en función del momentum de las partículas, cada uno de los gráficos, pero al mismo tiempo cada gráfico corresponde a un momentum del jet diferente. Entonces, esto está diciendo que esa proporción es cercana a 1 para distintos momentos del jet y para distintos momentum de las partículas dentro del jet. Entonces en este caso periférico, donde no hay tanto quark-gluon plasma, nuestra proporción es cercana a 1. Tiene sentido. Pero luego en la slide 28 pueden ver qué pasa cuando se aumenta la centralidad de las colisiones. Entonces, cuando se aumenta la centralidad, hay más chance de que se cree más quark-gluon plasma, y por lo tanto hay más chance de que las partículas de los jets interactúen con el quark-gluon plasma y modifiquen su distribución de momentum. Entonces, en los gráficos que están más hacia arriba, pueden ver que efectivamente la distribución de momentum dentro del jet ya la proporción no es 1, es modificada. Y esto es un comportamiento que ocurre para distintos momentums del jet. Entonces, es fascinante, porque esto está diciendo que efectivamente la presencia del quark-gluon plasma está afectando a los jets, lo cual es otra evidencia de extinción de jets.
Luego en la slide 29 tengo también otro de los observables que se utilizan en extinción de jets. Y este observable también es una proporción. En la parte de arriba de esta fracción se tiene una cantidad que está relacionada a las colisiones de plomo, es decir, las colisiones en las que uno tiene quark-gluon-plasma, como pueden ver en el diagrama de fases, y luego esta cantidad se compara con una cantidad que viene de colisiones de protones en las que no hay quark-gluon-plasma. Y si se fijan en la slide 30, las cantidades que se están comparando aquí son básicamente la distribución de los jets por unidad de momentum del jet y unidad de rapidez, donde esta rapidez está relacionada al teta de coordenadas esféricas. Entonces esta cantidad mira la distribución de momentum o distribuciones en función del momentum y una de las coordenadas de posición de los jets. Y entonces en el caso de colisiones de plomo, esta cantidad se obtiene como el número de jets, pero uno, mientras más colisiones tienes, más jets puedes tener. Así que hay que agregar un factor de normalización para que todo esto tenga sentido. Y luego esta cantidad se compara con una cantidad similar, pero que está definida en función de la sección eficaz de la interacción. Entonces, las secciones eficaces, como probablemente saben, se miden en unidades de área. Y para que esta comparación, esta proporción tenga sentido, entonces tienes que normalizarlo por algo que haga que estas dos cantidades, que son físicamente similares, tengan como las mismas unidades y sean realmente comparables. Y por eso es que uno agrega estos otros factores de normalización. Entonces esta cantidad es nuestro factor de modificación nuclear. Y lo que muestra en la slide 31 es los resultados, o algunos de los resultados del factor de modificación nuclear. Los puntos en rojo corresponden a el caso en el que los iones se solapan poco, es decir, son eventos periféricos y por lo tanto menos chance de que se cree el quark-gluon plasma. Entonces pueden ver que esta proporción no es exactamente 1, y por lo tanto la física de colisiones de plomo es distinta a la de protones, pero sin embargo la diferencia no es tan notable como el caso de los puntos en morado, que es para las colisiones más centrales. Aquí es donde uno más tiene quark-gluon plasma, y en este caso uno puede ver que esta proporción disminuye incluso más, hasta casi la mitad, 0.5, más o menos. Entonces, esto es otra evidencia de que efectivamente los jets están siendo modificados por la presencia del quark-gluon plasma. Entonces, bueno, ya creo que cubrí la mayor parte de lo que quería decir. Y solamente como un resumen del mensaje que les quiero dar, es que básicamente hay esta área en física que estudia las colisiones de iones pesados, y la meta de esa área es estudiar la fuerza fuerte, lo cual hacen viendo el quark-gluon plasma, que es un estado de la materia con mucha energía y mucha densidad, que está compuesto por quarks y gluons. Y la herramienta que uno utiliza para estudiar el quark-gluon plasma son los jets. Y los jets, cuando interactúan con el quark-gluon plasma, pueden ser modificados debido a interacciones de fuerza fuerte. Y la evidencia para estas modificaciones está dada por la asimetría de D-jet, por el factor de modificación nuclear, y también las funciones de fragmentación. Entonces, bueno, esto era básicamente lo que les quería contar. Es un área muy bonita, y de nuevo, esta es solo una pequeña visión de lo que es un campo bastante grande. Si tienen preguntas, por favor, háganlas, estoy aquí disponible.
Muchísimas gracias, Añabel, de verdad que sí. Eh, yo tenía una pregunta, bueno, varias, pero una pregunta más genérica es, en lo que yo veo, parece ser muy, o no parece ser, pero tú obviamente muy bien haces una reconstrucción de predicciones y luego de resultados experimentales, ¿no? Eh, Me da la impresión a veces de que se sabe muy bien lo que se busca. ¿Es así o hay cosas dentro de esta parte de la cuestión de iones pesados en las que hay algo en la que todavía quieren entender que no, que para las que no hay tanta guía, como tú misma pusiste allí una referencia a unos papers en los que era bastante específico de que se podría ver? eh, ¿Es siempre el caso o...? A ver, creo que sí, entiendo bien tu pregunta. La respuesta es que esto, esto es un fenómeno que se estaba esperando, esta extinción de jets y debido a modificaciones, debido a interacciones con el quark gluon plasma. Sin embargo, en verdad la forma en la que uno lee estos resultados es más bien como que, ok, estamos obteniendo algo que es consistente con una pérdida de energía debido a interacciones fuertes. Lo cual nos da como más información sobre la fuerza fuerte como tal. Pero creo que ahorita una de las preguntas abiertas que hay en el campo es exactamente cómo se relaciona esto con la fuerza fuerte. Porque estos son resultados bastante recientes. Esto se ha obtenido en los últimos 10 años más o menos y bueno, es bastante difícil obtener estos resultados. Pero ahorita creo que hacia donde va el área es más como a ver exactamente cómo se pierde la energía debido a interacciones fuertes. Entonces esa es la pregunta abierta, que cómo se Ok, relaciona esta extinción con la fuerza fuerte como tal. como tal, ok. Sí. A ver, muchachos, si hay otra pregunta, porque yo sí tengo. También pueden escribir por el chat si se les hace complicado. Dime, Eric. Te estamos viendo media frente y te escuchamos. Este, otra de las cosas que te quería preguntar era, tú hablas también de algoritmos de JETS. Yo hace tiempo que dejé ver la evolución de este tema en particular. Me gustaría saber si quienes hacen esta física, sobre todo de iones pesados en colisionadores, los jets son una herramienta que viene de los, digamos, de los que hacen análisis normal, proton-proton, llamémoslo así, y se usa simplemente, o ustedes tienen su propio, de algún modo, desarrollo de algoritmos más o menos dedicados, o hay cosas que ustedes han visto que mejoran en los algoritmos que usan ellos, o sea, alguna ¿Y retroalimentación, alguna es decir, o diferencia? son simplemente usuarios de esto. Sí, eso es una muy buena pregunta. Ok, la cuestión con los algoritmos de jets es que un jet es como una definición un poco ambigua, porque exactamente como que qué señales del detector agrupar y cuáles no, eso es ambiguo por sí solo. Entonces, en O verdad sea, uno una lo que definición uno puede, experimental, sí, una sí, cosa a sí, mano, algo pues. operacional, sí. Ujú. Lo que uno puede aspirar es simplemente como tener una definición que sea razonable y que todos los experimentos o los distintos usuarios compartan, de modo que uno pueda, los resultados uno los pueda, sean comparables. Entonces, en particular, en física de iones pesados, con Atlas se usa la misma definición de jet que se usa para las colisiones de protones, que es la que se obtiene el algoritmo de anti-KT. Pero la forma en la que esto se aplica no tiene por qué ser necesariamente la misma. De hecho, creo que hay varias personas que están viendo cómo definir estos jets, pero en vez de hacerlo, a ver, ¿cómo lo digo? Bueno, hay gente que está trabajando en eso. Quizás es un poco difícil de explicar, Pero pero por sí, eso, o ¿no? sea, quiero decir, lo que en corto no son meros usuarios de que toman esto y bueno, como venga yo lo uso en este campo, sino que hay No, un no, fine exacto. tuning allí.
para este tipo. Sí, efectivamente, sí, tiene que haberla porque no tiene por qué, la física no es la misma y no tendríamos por qué usar exactamente las mismas herramientas. Entonces sí, hay gente que de hecho que trabaja en eso. Pero en general siempre tratamos de mantener consistencia porque uno quiere comparar con otros experimentos y otra física. Ok. A ver, por aquí Omar escribió en el chat, dice, pero los jets no son precisamente una predicción de QCD, porque no se entiende bien el papel de la interacción fuerte en los jets. Los jets, sí, o sea, los jets, el origen de los jets es que uno tiene interacciones entre partículas y básicamente cuando esas interacciones ocurren, las partículas hacen scattered, son dispersadas y en el camino pueden pasar un montón de efectos de partículas y eventualmente eso termina creando muchas otras partículas que uno puede medir. Entonces, o sea, en algún sentido, sí, es como una predicción. Yo no sé si lo pondría exactamente así, pero podría ser una predicción de los modelos en algún sentido. Pero creo que un jet es más bien como una definición experimental, porque lo que uno quisiera medir realmente es la partícula original que dio inicio al jet. Eso es lo que realmente uno quiere medir, pero eso es inaccesible porque muchas de estas interacciones ocurren en tiempos muy cortos y en escalas muy, muy pequeñas. Entonces, no se puede acceder. Lo mejor que podemos hacer es aproximarlo con los productos de esos decaimientos. Y eso es lo que es un jet. No sé si eso responde tu pregunta, Omar. Bueno, sí, está en el chat, pero yo no miraba, dice que cool. Pero sí, Okay. en principio, estos algoritmos, como insisto, son, como la misma palabra lo dice, son definiciones que los humanos, con el mejor conocimiento que tienen, tratan de escribir. Entonces, no hay una ley fundamental para definir ellos, de hecho hay bastantes, por eso me gustaba mucho tu charla, porque yo estuve cuando se decidía qué algoritmos usar. Entonces había una serie de físicos que proponían ciertos algoritmos, estamos diciendo selecciones, estamos hablando de secuencias de indicaciones que iban en una computadora, Sí. y obviamente tiene sus limitaciones, tiene sus hipótesis, y entonces obviamente incluso su performance, recuerden, y yo insisto mucho en esto en las clases, estamos hablando de la vida real, de computadoras de verdad, de dinero al final del día, entonces estas cosas tienen que correr rápido, tienen que ser eficientes. No puede ser magnífico, pero estarse 3 días en hacer una cosa que debería durar 3 minutos. Entonces, todas esas cosas están allí y hacen que estos algoritmos, insisto, estas secuencias, este software, pues sea todavía algo a que desarrollar constantemente. Sí. Respecto a la pregunta de Carolina, ya lo habíamos mandado, habla sobre el cronograma del seminario. Nos queda un seminario y es el 27 de septiembre, muchachos. De agosto, disculpen. Nos queda un seminario más. Y bueno, este va a estar obviamente en YouTube, así como estuvo el del profesor Luis la semana pasada. No sé si tienen alguna otra pregunta para Anabel. Dice que si en este campo no se busca física más allá del modelo estándar. Es una buena pregunta. La verdad no estoy segura. Yo creo que ahorita, o por lo menos lo que se está haciendo en Atlas, está más enfocado hacia entender la fuerza fuerte y creo que todavía no estamos en ese punto donde podemos hacernos preguntas más allá. Yo traduciría la pregunta más como a nueva física. Nueva física sí puede ser, porque si lo que presentó Anabel, que esta predicción no se cumplía, obviamente tendría que haber otra física que la explique. O sea, si ese jet quench al final no sucedía como estaba escrito en el paper, eso es nueva física. Sí, eso efectivamente ha pasado. Definitivamente puede haber nueva física, lo que no estoy segura es si está o no dentro del modelo estándar, porque creo que hasta ahora todo esto está como
más o menos bien descrito, o parece estar bien descrito dentro del modelo estándar. Pero sí, pero voy a pensarlo y les voy a dar una respuesta Gracias. más aparte, a ver si hay como una física fuera del modelo estándar. No estoy segura, la verdad, no lo sé. Dice, en la slide 19, el gráfico a la derecha, las, espera que llegues, las franjas blancas y amarillas contienen un porcentaje que representa. Ok. En ese slide, eso es como la definición cuantitativa de lo que es la centralidad. Entonces, la centralidad, uno intuitivamente es que tanto se solapan los iones los iones de plomo en estas colisiones. Pero claro, la forma como que experimental en la que uno define eso es que, ok, tú mides una cierta energía y la cuestión es que si mides mucha energía, eso probablemente viene de colisiones que tuvieron mayor interacción, es decir, de colisiones donde los iones se solapaban bastante. Pero, y si en cambio, si tienes poquita energía, que sería más abajo en el gráfico de la derecha, entonces esos probablemente vienen de colisiones periféricas. Ahora, los porcentajes, lo que significan son los percentiles. Entonces, por ejemplo, más hacia la derecha en el gráfico, esto significa el 10%, entre el 0 y el 10% de las partículas más energéticas. Mientras que el siguiente percentil, que dice entre 10 y 20, esos son el siguiente 10% de partículas más energéticas. No tan energéticas como el primer percentil, el de 0 a 10, pero es lo siguiente más energético. Y así va. Entonces, entonces, bueno, el que está entre 40 y 100 corresponde al último percentil de las partículas que, bueno, en este caso son las menos energéticas. Eso es lo que significan esos porcentajes. Quizás es un poco antiintuitivo porque mientras más pequeño es el porcentaje, más se solapan los iones. Uno podría pensar que es al revés, que es como que el porcentaje quizás representa el área de solapamiento, pero no, es inversamente. Mayor porcentaje significa que son colisiones que menos se solapan y son más periféricas. Sí, no sé, ¿alguna otra pregunta? También, si tienen más preguntas, pueden escribirme. Creo que les puedo hacer llegar mis datos para que me escriban un correo. Si quieren más referencias, se los puedo dar. Es un área muy bonita y estoy feliz de hablar de estas cosas. Sí, y con mucho futuro. Entonces, también es importante. No, bueno, tú publicaste tu slide también en el caso. Todos lo reciben. Así que en caso de preguntas, siempre es bonito que se vean. Obviamente, a veces personas tienen la misma pregunta y responde 2 veces la misma pregunta al mismo tiempo. Y incluso, entonces me parece que sea mejor que pregunten por el Classroom. Y lo han estado haciendo, de hecho. Siempre preguntan cosas. Sí. A ver, vuelvo al chat. Muchachos, Yo tengo... Dime. no sé si se escucha, es que tengo problemas de conexión. Te escucho. Te oigo. En la slide 20, donde aparece el partón 2, allí se ven como unos, digamos, resortes. ¿Esos son fotones? Bueno, en este caso lo que representa simplemente como que hay una interacción, hay una cierta como que radiación, pero en este caso, como esto es de fuerza fuerte, esto sería como una radiación de gluones, y de hecho eso, en este caso de física de iones pesados, resulta que la radiación de gluones es similar al Bremsstrahlung tradicional, es como equivalente, es una física, la misma física. Entonces, en este caso, bueno, lo que representa es simplemente como una radiación, una pérdida de energía, pero es de gluones. Entendido. Y disculpen, otra pregunta. La slide 28 muestra, digamos, en la parte de arriba, el último
los últimos gráficos, se ve que a mayor centralidad hay como una mayor interacción o un mayor registro. Eso sería... Ok, sí. La forma en la que uno interpreta estos gráficos es que esto es cómo cambia la distribución de momentum en el caso en que tienes quark gluon plasma versus el caso en el que no tienes quark gluon plasma. Entonces, supongo que lo que esto significaría es como que si es mayor que 1, significa que hay ciertas partículas dentro de tus jets que debido a las interacciones ganaron energías, mientras que otras perdieron energía, y así, más o menos, en comparación al caso en el que no hay quark gluon plasma. Entonces, es simplemente cómo cambia la distribución de momentum dentro del jet. Y esto es cada uno de los gráficos, y luego eso se muestra también. Cada gráfico, los gráficos diferentes corresponden a diferentes energías del jet. Sí, ahí se aprecia. Vale, muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, sí. Son solo estas preguntas. Ok. Sí, no sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, parece que no, Anabel, pero de nuevo muchísimas gracias. Y como te digo, el video pues lo pondremos en un par de días, quizás hoy mismo, pero para no ser tan optimista, para que lo vuelvan a ver. Y bueno, ya publicaste la slide, que está genial. Así que muchísimas gracias. Muchísimas Sí. gracias. No, sí, a mí me encanta este curso, así que estoy de verdad muy feliz de participar. Y bueno, nada, como dices, genial tenerte aquí porque eres una persona de las que vio el curso y así también podemos mostrar que no somos los mismos locos de siempre haciendo la misma cosa una y otra vez. Entonces, gracias. Sí. Ok. Bueno, muchachos, Okay. Bueno. gracias y ya hablamos, insisto, ya se me olvidó, 27 de agosto. Voy a parar el recording y hasta luego. Ok. Bueno. Chao.